Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de palabra. Hoy vamos a disfrutar y vamos a comenzar este mes, el mes de la Biblia como cristianos, ¿sí? Tenemos la Biblia como parámetro fundamental de nuestras vidas. Así que en este mes usted va a estar escuchando una serie de enseñanzas, ¿sí? Para aplicar a nuestra vida, a nuestra familia. Así que hoy los invito a disfrutar este tiempo especial. Si está usted en familia, si está usted con amigos, ¿sí? Acompañados en casa, les voy a invitar que tome su Biblia en mano para que podamos al leerla disfrutar de este tiempo. Bueno, ¿cómo decirles? Hoy nos ha tocado un tema especial y lo hemos llamado ¿Hay pan en casa? ¿Hay pan en la casa? Y siempre que vamos a introducir un tema, el Señor siempre utiliza las cosas prácticas para hablarme acerca de la palabra que quiere enseñarme. Y he venido recordando esos momentos especiales que tenemos como familia. Como todos ustedes saben, tengo en casa 4 hombres muy lindos, ¿sí? Uno de ellos es mi esposo y son 3 hijos a los cuales nos gusta mucho disfrutar el tiempo de merienda. Y siempre tiene que haber pan en la mesa, porque ellos aman mucho la manteca, el queso y la mermelada. Y qué contarles cuando mi esposo llega a casa con una tarta, una de mis preferidas. Es más, es la preferida mía, que es la tarta de frutilla. El tiempo de compartir la merienda se convierte como en unas mini vacaciones para nosotros. Hay algo hermoso en ese momento de compartir el pan en familia. Compartir ese momento. Por eso, qué importante lo que nos pasa a nosotros cuando no hay pan para ese momento. Imagínense la cara de mis hombrecitos cuando no hay pan para compartir en ese momento. Creo que la enseñanza de hoy va a hablar acerca de eso, de ese momento especial que tenemos que compartir como familia. Y hoy espero que cada uno de ustedes me acompañe y pueda seguirme en los puntos que pondremos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir introduciéndonos en el verdadero pan de vida. Por eso yo le invito a usted que más allá y que al finalizar la reflexión, usted pueda contestarse esta pregunta: ¿hay pan en la casa? E independientemente de su respuesta, que sea buena o no, que podamos correr inmediatamente a la presencia del Señor y decirles: queremos que siempre haya pan en esta casa. Y para empezar esta historia y este tiempo, vamos a leer el libro de Mateo, ¿sí? Mateo 15. Yo le voy a invitar que usted abra su Biblia en el libro de Mateo 15, 29 al 39. Y antes de empezar la lectura, quiero hacer una presentación. Yo creo que usted en este momento ya se está imaginando. El pan. ¿Qué significa el pan? El pan significa alimento. El pan recién horneado nos invita a sentarnos, a comer, a saborear y a disfrutar. El pan es un alimento universal. Los israelitas apartaban 12 panes para el altar todo el tiempo. Y en el Antiguo Testamento, el pan era el alimento básico que sostenía la vida. El pan también representa la relación entre Dios y los israelitas, y después también entre Jesús y sus seguidores. Por eso qué importante es hablar del pan, del verdadero pan de vida, de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Y habiendo dicho esto, el pan también es símbolo de presencia, y al compartir el pan nos ponemos en acuerdo con Dios, porque Él es el que ha preparado el pan, ¿sí?
Él es el que lo horneó, lo preparó y lo dejó. Dejó su presencia a través de la palabra. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y hay algo importante que quiero compartirles, que es Mateo 4:4, cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y hoy vamos a ver esto. Qué importante, ¿sí? Que es lo que Jesús dijo en ese momento. No solo de pan, no solo nos debemos encargar de nuestra vida natural, sino también de nuestra vida espiritual, para poder disfrutar la vida abundante que Dios nos da. Así que vamos a leer Mateo 15, 29 al 39. Lo voy a leer en la Reina Valera, esa versión, ¿sí? Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. El versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hay hechos importantes que nos dan a conocer esta experiencia. Jesús estaba rodeado, Jesús se había hecho un milagro, ¿sí? Milagros de sanidad hacia las personas. Estaban maravilladas. Ellos adoraban el nombre de Dios, el Dios de Israel. Pero pasó algo tremendo en ese momento. Jesús mostró compasión por ellos. No quería despedirlos porque podrían desmayarse en el camino. Jesús mostró la importancia del pan diario en nuestra vida, pero además reveló algo profundo, y es la importancia de estar alimentados espiritualmente. Cuando hay hambre, Dios se compadece. Cuando hay hambre de Dios, Él se compadece y provee. Estas personas que se habían agolpado a escuchar de Dios, había un hambre espiritual primeramente. Había necesidades, pero ellos glorificaban a Dios. Entonces Jesús no los despidió, tuvo compasión de ellos y proveyó el alimento natural. Aquí Jesús nos está enseñando esta importancia. Qué importante es estar alimentados espiritualmente. Qué importante es el pan diario que podamos recibir nosotros cada día. Cada uno de nosotros. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer.
No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Y ahora yo quiero referenciarlos para que vayamos al libro de Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús se reveló como el pan que sacia nuestra hambre espiritual. El hambre espiritual es saciado por la obra redentora de Jesús. Gracias a Él hemos encontrado lo que sacia y trae satisfacción a nuestras vidas, lo que llena nuestro ser, el hambre espiritual. Pero su salvación es completa, ya que a través de su muerte nos dio acceso a una nueva vida. ¿Qué es esa nueva vida? Es que nosotros ya no nos regimos por las leyes naturales. Si bien nuestro cuerpo y estamos corporalmente en esta tierra, ¿sí? Hay leyes que nos rigen a nosotros, que son las leyes del gobierno de Dios, el reino de Dios, porque Él nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces pasamos a formar parte de este reino, ya no dependiendo del gobierno de este mundo, sino del gobierno de Dios. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar y de vivir. Hay principios, leyes, ordenanzas que rigen el reino de Dios y que representan su voluntad. Y yo voy a regirme por esos principios sobrenaturales que revelan la voluntad del Padre. Nosotros también estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre. Así como Jesús hizo la voluntad del Padre, nosotros también estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo voy a hacerla si no conozco esa voluntad? Entonces, aquí es donde este mes vamos a echarle muchas ganas, mucho por conocer la voluntad del Padre. Voy a conocer la voluntad del Padre, trayendo a mi memoria lo que dijo Jesús en Mateo 4:4, y lo vuelvo a repetir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, sabiendo y viviendo por su palabra, por lo que Él nos dice, por cómo Él resuelve las cosas. Ya no como nosotros, hombres naturales, sino como hombres nacidos del Espíritu. Jesús, sabemos que al ejecutar la voluntad del Padre, para Jesús no fue fácil. Si usted recuerda sus momentos cuando Él fue con sus amigos al monte de la transfiguración y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces allí entendemos que no es fácil cumplir la voluntad del Padre. Algunas veces no la entendemos. Algunas veces no podemos humanamente entenderlas. Pero simplemente es entender y saber que el estar haciendo lo que Él me pide, ya somos bendecidos. El éxito radica en hacer la voluntad del Padre. Porque el éxito consiste en hacer la voluntad del Padre. Muchas veces calificamos a las personas por lo mucho o lo poco que hacen. Pero más bien es mejor hacer la voluntad de Dios y no hay que sentirse mal.
Solo busquemos hacer la voluntad de Dios. Y usted va a recordar en este momento a Noé, que tuvo que hacer la voluntad del Padre. Aunque muchos le dijeron que estaba loco, él tuvo que hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué no Juan? Juan el Bautista, que él vino a abrir camino. Voz que clama en el desierto, dice la palabra. Y él no hizo muchos milagros. Él anunció que la llegada del reino estaba cerca. El Mesías prometido. Pero Juan hizo la voluntad del Padre. Entonces el éxito no consiste en hacer lo que otros hacen, sino en hacer la voluntad de Dios para con mi vida, para con mi familia. No vivimos como queremos, sino que vivimos como Dios quiere. Nunca midamos el éxito por lo que otros hacen, sino que midamos el éxito de acuerdo a la voluntad. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy en el lugar correcto. Entonces, empezamos este tiempo recordando, viendo que en este momento, cuando había una necesidad, Jesús tuvo compasión y le preguntó a los discípulos cuántos panes había. Y es importante que haya pan, que haya palabra, entendiendo como Jesús nos mostró en Mateo 4:4. Y hay algo importante en esta primera estación que voy a hacer, o en nuestro primer punto, que quisiera que ustedes recuerden, es que me voy a alimentar de toda palabra que salga de la boca de Dios, como hemos leído en Mateo 4:4. Aunque muchas veces parezca difícil vivir por lo que Él ha prometido y su voluntad, debo aprender a depender de la palabra de Dios, porque es la que me va a sostener. Para los discípulos parecía difícil que en medio de la circunstancia, en ese desierto donde ellos estaban, ver una solución. Jesús le estaba enseñando cuán importante es contar con ese pan, con esas reservas de palabra en nuestra vida. Qué importante es aprender a que en medio de la crisis voy a depender de la palabra de Dios. Porque es la palabra dicha por Dios la que produce el milagro. Yo pongo fe y yo creo a quien me está prometiendo. Entonces, Dios que ya enunció, que ya dijo, va a cumplir, porque Él es Dios. Entonces, en medio de los desiertos, como estaban los discípulos, tuvieron que aprender a decir, aquí está. Esto es lo que tenemos. Este es el pan que hay. Y la palabra produjo milagros. En eso que ellos tuvieron, se produjo el milagro. El permanecer en la palabra, en la voluntad de Dios, producirá milagros. Hermano, familia, aprendamos a depender. Aprendamos a depender de toda palabra que salga de la boca de Dios. Que nos alimentemos con esas palabras. Que en medio de los conflictos, de las crisis, de los desiertos, podamos tener pan que sea alimento para nosotros, a nuestro espíritu, y para seguir confiando en que Él cumplirá lo que ha prometido. ¿Dónde conseguiremos, decía el versículo 23, dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Y eso me hace recordar muchas veces a lo que nosotros decimos a diario. Esta frase me hace acordar algunas conversaciones mías. ¿Cómo vamos a hacer
Si el dinero es la misma cantidad y las cosas han aumentado, ¿cómo vamos a hacer si esta enfermedad ya lleva años? ¿Cómo será posible mi sanidad? ¿Cómo será posible volver a entablar una relación con esta persona si están tan enojados? ¿Cómo será posible salir de esto si ya llevamos largo tiempo y no tenemos el poder para decidir? ¿Cómo será posible? Y en este momento, y en esos momentos de los discípulos, Jesús respondió: ¿cuánto pan hay? Qué importante es el pan. Qué importante es lo que sale de la boca de Dios para nuestras vidas. Jesús le enseñó que en Él son posibles todas las cosas, en su voluntad declarada, en las promesas de Dios para nosotros. Debemos exponer el pan que tenemos y dejar que esos panes, esa palabra, produzca lo que ha sido encomendada por la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a hacer esto, Eli? ¿Cómo voy a comer de toda palabra que salga de la boca de Dios? Y allí tenemos nuestras Biblias, que gracias a Dios tenemos libre acceso para alimentarnos cada día. Pero no solamente leerla, sino que voy a prestar atención a lo que Él dice. Como dice el Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y es lo que yo digo y he aprendido en todo este tiempo. Le he dicho a Dios: yo quiero, Señor, meditar en tus mandamientos. Quiero considerar tus caminos, Señor. Y meditar en sus mandamientos es pensar con atención, con suma atención. Un mandamiento es una orden dada por Dios para hacerlo o ser cumplida. Qué importante es pensar y con atención lo que Dios me dice, porque en sus formas de resolver las cosas diarias, Dios me enseña a que si yo medito en sus mandamientos, voy a empezar a conocer cómo Él resuelve las cosas cotidianas. Por eso dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Voy a prestar atención a cómo resuelve Dios las cosas, leyendo su palabra, porque me revela la persona de Dios, la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios me muestra cuáles son los caminos que Dios camina, por dónde ir o andar en esta tierra. La palabra me revela el reino de Dios en la tierra. Es importante que podamos y que nos puedan reconocer por nuestros caminos. Que seamos personas que caminamos siguiendo el verdadero camino. Y en estos momentos recuerdo lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo quiero caminar en los caminos de Jesús. Yo quiero caminar en Él, que es el camino, porque sé que me lleva a la voluntad del Padre. Voy a prestar atención a sus mandamientos. Voy a meditar en sus estatutos. Gracias a Dios por su palabra. Qué valioso es que en la palabra está revelada la persona de Dios y la persona de Jesucristo y nuestro amigo y compañero, el Espíritu Santo. Por eso es importante. Y hay un segundo punto que nos enseña la historia de la multiplicación de los panes. La segunda cosa que quería que nos detengamos es que voy a dejar mi circunstancia y situación al obrar de Dios. La multiplicación, lo sobrenatural,
es el obrar de Dios, no el mío. No le voy a decir a Dios cómo hacer, porque su palabra es perfecta. Leamos lo que dice el versículo 35. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentaran en el suelo. Y el 36 dice, luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ello y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Aquí los discípulos entregaron los panes y los peces. No hicieron nada más. Ellos se entregaron la situación, se rindieron ante la presencia de Jesús, ante su forma de resolver la provisión para estas personas. De esta manera nosotros debemos rendirnos ante la forma en que Dios va a intervenir, no dando órdenes a cómo Dios va a partir o multiplicar o revelar. Nosotros simplemente nos rendimos a su forma. Esa parte del obrar ya no es asunto nuestro, es asunto y voluntad de Dios. Nosotros solamente debemos declarar, esperar y a la señal actuar. Permanecer con esperanza, como aprendíamos este domingo, fijos nuestra mirada en Jesucristo, plenamente convencidos de que lo que estamos declarando y esperando va a ser de acuerdo a su voluntad. Como dice el Salmo 119, el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué le estoy diciendo en este momento que es importante rendirnos? Dejar delante de Él nuestra situación y solamente decir, Señor, acá tengo, esto es lo que yo estoy creyendo, esto es lo que tú dices. Ahora tú obras, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. Porque ¿sabe qué? El reino de Dios no tiene los principios, ni los estatutos, ni los decretos que nosotros tenemos aquí en este reino natural. Se mueve con otros principios. El reino de los cielos es revelado aquí en la tierra y fue revelado a través de Jesucristo y a través del actuar de Dios con su pueblo. Bajo ningún aspecto se mueve según las leyes naturales. Señor, tus reglas, ordenanzas y normas son diferentes. ¿Por qué le digo esto? Diga el débil, fuerte soy. Y aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Apedréenla. El que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. No tengo fuerzas. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Dónde vamos a conseguir tanta comida en medio de este desierto? Levantó los panes y los peces, los bendijo y les alcanzó y sobró. Todo esto es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo no dejar delante de Él y rendirnos a su voluntad, a su palabra, a sus decretos, a sus estatutos? ¿Cómo no considerar sus caminos? Si al saber que consideramos sus caminos, el éxito está asegurado. No me importa, voy a permanecer. No me importa, voy a permanecer en sus estatutos, en su palabra. Voy a mirarlo. Voy a mirar la victoria de Jesucristo. Y allí tenemos que centrarnos. Por eso es tan importante este punto que les hablaba diciendo, voy a dejar mi circunstancia y situación
al obrar de Dios, porque su reino se va a establecer en mi vida y en mi familia. Porque Señor, aquí te lo dejo. Esto es lo que tú dices. Diga el débil, fuerte soy. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, dejo esto. Esto es lo que tengo, Señor. Obra tú como quieras y de la manera creativa que quieras, porque no es asunto mío, es asunto tuyo. Y qué importante es lo primero que hablamos, que también voy a alimentarme de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y ahora me gustaría seguir avanzando con la tercera cosa que quería compartir. Voy a compartir el pan con los que están conmigo. Y esto es algo importante que he entendido, algo importantísimo. Miren lo que dice el versículo 37 de la historia que estamos analizando. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. ¡Qué grandioso! Ninguno se quedó sin comer. Siempre le enseñamos a nuestros hijos, incluso mi esposo, siempre me dijo, siempre hay que ofrecer, nunca preguntar. Usted sirva y comparta. Qué importante este principio. Si hay pan en su casa, hermano, hermana, si hay palabra de Dios, si hay promesas, si hay salvación, compártala. No solamente usted, no solamente comamos nosotros, sino que demos de comer también a nuestra familia, a los que están con nosotros. Y la palabra de Dios dice en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si dicen que me aman, hagan todo lo posible para guardar y compartir el Evangelio de verdad y las palabras que he hablado, la voluntad de mi Padre. El Evangelio, hermano, no es por obra, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 y 9. El Evangelio es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Es la palabra de Dios. Recuerda cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El Evangelio de Dios es poder de Dios. El Evangelio de Dios transforma vidas, transforma toda maldición en bendición. Voy a hablar entonces las cosas como Dios las habla. Voy a renovar mis pensamientos de acuerdo a los de Dios. No voy a hablar desde mi problema. No es que voy a negar la realidad, sino que voy a practicar la fe. Voy a compartir la palabra. Voy a compartir el pan con los que están en mi casa, con los que estén conmigo, con los que estén a mi alrededor. ¿Por qué voy a hacerlo? Como dice Deuteronomio 23:5, porque creo que Dios puede revertir la situación y transformar toda maldición en bendición. Porque el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam, decía en ese momento, y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Voy a compartir el pan en casa. Voy a compartir la palabra de Dios con los que estén conmigo, con los que estén a mi alrededor. No me voy a quedar comiendo yo solamente. Voy a enseñarles. Voy a compartir. Qué importante. El Evangelio es poder de Dios para transformar toda situación. Recordaba en este momento una mujer prostituta fue restaurada. Como decía en el libro de Juan 8, 7 y 11. Una mujer fue restaurada. Un hombre
ladrón llamado Zaqueo dejó de robar y cambió su forma de resolver sus ingresos. El Evangelio es poder de Dios para transformar vidas. Un asesino de cristianos, como era Pablo, Saulo primeramente, se convirtió en un cristiano, fiel seguidor, que transformó naciones. Un hombre testarudo, como lo fue Pedro, le fueron entregadas las llaves del cielo y le dijo Jesús: todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para transformación de vidas. Por eso voy a compartir el pan con otros, con mis hijos, con mi esposo, con las personas que me rodean. Si bien hoy sabemos que no podemos estar juntos, pero sí tenemos los medios. Y si el Señor lo permite, entonces utilicemos estos medios para seguir compartiendo el pan virtualmente a aquellos que todavía no lo han conocido. Este es el reino de Dios, es el poder, es el gobierno que deseamos que se establezca en casa. Los estatutos, las órdenes, los mandatos, donde la legalidad que rige es la de su palabra, porque su palabra transforma, porque su palabra es viva y eficaz. La palabra transforma porque es la misma voz de Dios hablando a mi vida, a mi circunstancia, a mi dolor, a la enfermedad. Por eso queremos que en mi casa la palabra de Dios sea la que dirija y direccione nuestras vidas. Sea el pan diario que compartimos como familia. Recordaba en estos tiempos de encierro, donde el Señor llegó a transformar muchas cosas familiarmente. Y yo sé que en muchos hogares también. Pero hay algo que siempre debo recordar cada mañana al levantarme. Hoy voy a hablar a mis hijos de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Porque recuerdo la palabra que está en Deuteronomio 6, exactamente el versículo 7 que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces cada día entiendo que tengo que hacerlo. Así como yo me alimento de la palabra de Dios, así voy a alimentar a mis hijos. Debemos alimentar en fe a los que están en casa, escuchando lo que Dios hizo, sus historias maravillosas que revelan su persona, escuchando también y viviendo lo que Dios hace con nuestra vida, hablando lo que Él ha hecho en nuestra vida y escuchando lo que Dios hará, sus promesas, lo que estamos creyendo. Por eso es importante. No queremos olvidarnos de sus principios, de sus estatutos, de su forma de gobierno. Anhelamos que se establezca en casa. Anhelamos ser personas que vivimos por el Evangelio. Anhelamos que ellos vean el reino de Dios establecido en casa, en nuestra familia, No se apartarán. ¿Saben qué? No es en vano que hablemos, que compartamos el pan, porque estamos transmitiendo fe y esperanza. Y ellos no se van a apartar, porque hay pan en la casa. Hay pan para producir el milagro, lo sobrenatural. Y en este momento, haciendo ya una conclusión importante con estos 3 puntos que hemos visto.
voy a alimentarme de toda palabra que salga de la boca de Dios. Lo segundo es que yo voy a dejar que el Señor obre de acuerdo a lo que Él ha establecido. No me voy a meter en sus asuntos, Él lo va a resolver. Y tercero, voy a compartir el pan con los que estén a mi alrededor. Y como conclusión, quería decirles, hay una palabra importante que tiene que ser muy tenida en cuenta y que se encuentra en Efesios 6:17. El domingo pasado veíamos que tenemos lucha, que estas luchas no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay algo importante que querría rescatar para que recordemos y lo tengamos en cuenta. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hay algo importante que también nos termina de revelar esto, que es en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es tener pan en casa, el pan celestial, porque este pan es lo necesario para el obrar de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma cada palabra que sale de la boca de Dios para hacerlas cumplir, porque tomamos eso. En el momento de la situación difícil se levanta la palabra para cortar, para hacerlas cumplir, para cortar todo, incluso aquello, para partir mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, o lo que incluso se haya alojado en mi espíritu. Todo lo que está uniendo mi vida y lo que me está llevando fuera de la voluntad y los propósitos de Dios. Por eso es importante que haya palabra, que haya pan, porque ese es el arma para los momentos de batalla. El Espíritu Santo parte todo lo que me está moviendo a actuar fuera de la voluntad de Dios. Pero es importante que haya palabra en mi vida. Aquí también dice que parte los tuétanos, todo aquello fundamental de un asunto que hace que no disfrute de la verdadera libertad en Cristo. La palabra, esa espada que toma el Espíritu, que es la palabra de Dios, me libera completamente. Por eso debe haber pan en la casa. Y es importante ahora que meditemos en esto, que nos propongamos que haya pan en la casa, que haya presencia, que haya acuerdo con Dios sobre cada situación. ¿Hay pan en la casa? ¿Hay pan suficiente para lo que estamos atravesando familiarmente, personalmente, emocionalmente? ¿Hay pan en la casa? Si usted hoy, el Espíritu Santo lo está llevando a decir, Señor, voy a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que haya pan en mi casa, en cada situación, yo le animo que usted pueda levantar sus manos y en una actitud de fe, creyendo, haga esta declaración conmigo. Papá del cielo, perdónanos si no hubo pan, Señor, en esta casa, o si no hubo el pan necesario para alimentar a todos. Hoy te pedimos perdón.
Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo para poder alimentar a los que están con nosotros, para poder compartir el Evangelio. Pero también, Señor, hoy te pedimos perdón si en muchas ocasiones nos hemos metido en tus asuntos, te hemos ordenado cómo resolver nuestra situación. Perdónanos, Señor, porque eso es asunto tuyo y no nuestro. El nosotros nos corresponde a nosotros simplemente es vivir de tu palabra, de lo que tú dices acerca de nuestra situación. Por eso hoy renunciamos a todo pensamiento que vaya contra tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. No lo queremos, no lo necesitamos. Hoy nos alineamos, Señor, bajo tu reino, bajo tus principios, bajo tus mandamientos, bajo tus ordenanzas. Perdónanos, Señor, si no hemos estado obedeciendo tu palabra. Perdónanos, Señor. Porque hoy queremos, Señor, que haya pan en la casa, que este pan lo compartamos, que haya acuerdos, Señor, entre nosotros, entre mi familia y tú. Lo que tú dices se hará, Señor. Lo que tú digas se va a hacer, papá. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos estado viviendo, Señor, de toda palabra que sale de tu boca. Perdónanos si no hemos estado, Señor, rigiendo por lo que dice la familia, por lo que dice la situación, la economía, las estadísticas. Señor, perdónanos, porque tu reino es diferente, tus parámetros son diferentes. Por eso ahora, Señor, renunciamos, Señor, a todo aquello que nos ha llevado a vivir bajo otro sistema que no sea el tuyo. Y hoy nos ponemos bajo tu cobertura, bajo tu voluntad, porque dice que nos vamos a regocijar, Señor, en tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor. Vamos a considerar andar en tus caminos, Señor. No en los nuestros, sino como Jesús caminó en esta tierra. Pero incluso, papá Dios, si hemos fallado, perdónanos. Pero hoy queremos, Señor, caminar en tus caminos. Caminar hacia el Padre. Como familia, como iglesia. Señor, en cada cosa que hagamos, no, Señor, ya no se hace más nuestra voluntad, se hace tu voluntad. Caminamos bajo tu voluntad porque allí sabemos que radica el éxito de nuestra vida, el haber hecho tu voluntad como Jesús nos enseñó. Por eso gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder meditar en ella día y noche. Gracias por el libre acceso que tenemos, no solamente de manera escrita, sino de manera espiritual, porque Jesús rompió el velo y hoy tenemos ese libre acceso ante tu trono. Y hoy tu Espíritu Santo nos revela los secretos más profundos. Tu palabra nos da entendimiento, es nuestro Maestro. Por eso hoy, Señor, nos rendimos a ti. Y hoy queremos decirte que haya pan en casa. Pan suficiente, Señor, como vimos en esta historia. Señor, pan que sobró, Señor, sobró, y eso significa abundancia, Señor, para poder dar a otros también. Comieron lo suficiente todos y hubo más, Señor. Eso queremos para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para cada familia, Señor. Para cada una de nuestras familias. Gracias, Señor, porque vamos a compartir el pan con los de la casa y con los que están alrededor. Porque pan de vida eres tú, Jesús. Tú eres el verdadero pan que descendió del cielo y nos dio acceso a la presencia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que usted pueda haber hecho esta decisión,
que va a requerir preparación, que va a requerir de su esfuerzo, pero que siempre haya pan. Que si usted ha tomado esta decisión, los bendecimos. Y en este tiempo, que haya pan en abundancia. Nos vamos a alimentar de su palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en nuestras próximas reuniones. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Venga aquí, oh, el cielo aquí, el cielo aquí, Señor, el cielo aquí, el cielo aquí, Señor, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén.